días a todos. Doy la bienvenida a todos a esta mesa redonda titulada El teatro contemporáneo y los retos del futuro, que es la segunda mesa redonda que hacemos dentro del ciclo Fuera de Escena, que organizamos nosotros desde el Instituto Cervantes para dar a conocer la producción del teatro español y abordar las diferentes problemáticas que tiene este sector. El ciclo de conferencias está dentro de un proyecto más amplio que estamos realizando en colaboración con las universidades italianas, la Universidad Estatal de Milán y la Universidad de Udine. Dicho proyecto nos permite a los alumnos la obtención de créditos gracias a diferentes conferencias a los que van a poder asistir y al trabajo que deben realizar sobre un listado de obras de teatro que ha sido seleccionado para nosotros por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música del INAEM. Por este motivo, comienzo dando las gracias a los profesores universitarios Alessandro Casol, que estuvo con nosotros desde la ideación desde que se creó este proyecto, y a las dos profesoras de la Universidad de Udine, Renata Nondero y Caterina Bailopoulos, que también se han sumado a esta iniciativa. También me gustaría dar las gracias, como no, a todos los alumnos por su presencia hoy en esta conferencia y esperamos que las obras que han elegido y sobre las que están trabajando les hayan gustado tanto como a nosotros. Bueno, voy a pasar rápidamente a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Alberto Conejero López. Alberto, bienvenido. Alberto es un reconocido dramaturgo y poeta español, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de dramaturgia en la SAT de Valladolid. En enero del 20, Conejero ha sido designado el nuevo director del Festival de Otoño por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias. Tenemos también con nosotros a Javier de Dios. Antes que nada, Javier, te quería dar las gracias a ti y a todo tu equipo por el trabajo de investigación y selección del listado de obras que forman parte fundamental de este proyecto, que sirve para que los estudiantes conozcan un poquito mejor el teatro español. Gracias, Javier. Un placer, Teresa. Gracias a vosotros. Os presento a Javier. Javier es un dramaturgo y filólogo, fue profesor de Lengua y Literatura y Artes Escénicas. En el 96 fundó la compañía La Barca Teatro, que ha llevado a escena obras propias y también de otros grandes autores. Del 2014 al 2018 fue secretario general de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro y actualmente dirige el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte de España. También tenemos con nosotros a Manuela Cherubini. Manuela es una directora, autora y traductora de teatro italiana. Es licenciada en Historia del Teatro en la Facultad de Historia y Filología de la Universidad de Roma La Sapienza. Y hoy está conectada desde La Habana. Son las 4 de la mañana allí, si no me confundo, con lo cual muchas gracias, Manuela, por el esfuerzo extra de estar con nosotros hoy. Hola, buenos días a todos. También tenemos con nosotros a Carme Portacelli Roy, que se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, actualmente es directora teatral y profesora del Instituto de Teatro de Barcelona. En el 2016 asumió la dirección del Teatro Español de Madrid y en julio del 2020 fue nombrada directora artística del Teatro Nacional de Cataluña, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir esta institución. Carme, bienvenida desde Barcelona. Gracias. También tenemos la primera mujer en dirigir las dos instituciones, las dos. Brava, brava. Y enhorabuena. También tenemos con nosotros a Almudena Ramírez, que ella es dramaturga, guionista y directora de teatro, licenciada en Comunicación Audiovisual y Cinematografía, y también ha hecho el máster de creación teatral de la Universidad Carlos III, que dirigió el dramaturgo Juan Mayorga. En el 2015 recibió el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca por la obra Amos del Mundo, y entre otras cosas a señalar, me gustaría destacar sobre todo, ya que estamos aquí con un público muy joven e italiano, que ha participado como guionista en diferentes series de televisión de Netflix, entre ellas La Casa de Papel, que tanto éxito está teniendo aquí en Italia. Volviendo allá, ya que conocemos un poquito a nuestros magníficos presentes hoy en esta mesa redonda, hablaremos un poquito de qué va a tratar esto. El COVID y la pandemia que estamos viviendo ha generado un desarrollo en muy poco tiempo de todo el mundo digital.
hasta diciembre del 1919. Las experiencias culturales en línea eran solamente algunos hechos puntuales y desde luego desde el confinamiento todo el mundo cultural se ha encontrado ante un reto grande de cómo mantener unido al público que estaba encerrado, y además se entendió una necesidad que tenía la gente de acercarse de nuevo a la cultura, aunque fuera en línea, para paliar esos momentos tan críticos y que estamos viviendo de aislamiento. En una semana todos los teatros y museos del mundo se pasaron a las plataformas como parte de su producción y crearon actividades online. Ahora el momento ya es diferente, poco a poco los espacios culturales del mundo se están abriendo sus puertas con más o menos medidas de seguridad, y esta experiencia vivida desde luego ha desatado toda una revolución digital. Por lo que se refiere a esta mesa redonda, el teatro ha vivido este periodo como el resto del mundo cultural, pero ahora nos encontramos, como decíamos, ante una nueva realidad. El teatro, claro, además, es una actividad que se produce en un momento y que es única e irrepetible. La experiencia en la sala es una experiencia íntima y nos da una emoción totalmente distinta, que no tiene nada que ver con ver algo, por ejemplo, en pantalla. En este momento, uno de los temas que más en boga hay en la cultura es qué hacemos si seguimos con la parte en línea, lo presencial, si vamos a actividades que sean híbridas, con lo cual de ahí la primera pregunta que os planteamos: ¿puede convivir el teatro en vivo con un teatro híbrido? ¿Qué pensáis del teatro en línea? ¿Creéis que puede llegar un momento donde la experiencia teatral en sala se puede convertir en algo exclusivo, un plus, o que lo normal será ahora ver el teatro en pantalla? Ante esta doy la palabra a nuestros invitados de hoy. Decir a los alumnos que, bueno, haremos un par de preguntas, pero estaremos abiertos a que podáis preguntar cuando queráis, con lo cual si podéis escribir en el chat o levantar la mano, os vamos pasando la palabra. No sé quién se anima a ser el primero o la primera en abordar ese tema. Si quieres empiezo yo. Perfecta, Karma, gracias. Porque veo que no queréis empezar. Nada, hay muchos tímidos aquí. No, mira, yo es que creo que no se puede sustituir el teatro. El teatro es una experiencia única, viva, que tiene mucho que ver con el directo y con el hecho de que toda la comunidad respire conjuntamente una situación que pasa en ese momento y solo en ese momento. Entonces creo que no se puede sustituir. Es verdad que durante la pandemia se han hecho estos esfuerzos simplemente por seguir ofreciendo lo que nosotros pensamos al público, nuestras obras, nuestras reflexiones y comunicarnos con las personas que habitualmente tenemos en las salas para poder compartir todo esto, que es un poco lo que hace la razón de nuestra existencia, ¿no? Pero creo que una cosa es lo que hayamos podido aprender de eso y lo que podemos ofrecer al público desde lo virtual, y que puede enriquecer y preparar mejor a las personas para poder ir a lo que es propiamente el hecho teatral, que es la representación en directo de las cosas, ¿no? Con lo cual creo que es insustituible. Es verdad que, por ejemplo, te puedes seguir con programas online, por ejemplo, realizar mucho mejor las grabaciones por si en un momento dado el streaming es importante, porque cuando se puede plantear el streaming desde otro lugar, como a veces hacen en algunos teatros ingleses. Y también, por ejemplo, en mi caso una cosa que me interesa es que en la web pueda haber, por ejemplo, contenidos monográficos sobre la iluminación, por ejemplo, cosas que la gente no sabe, que a la gente le gusta, que son esas especies de making of que a veces la gente ve de las series y que puede tener un interés y enriquecer desde dónde se han hecho las cosas, unos pequeños making of de 20 minutos donde cosas que tú ves en el escenario, el resultado de ellas, tú puedas enriquecerte sabiendo cómo funcionan, cómo se plantean, cómo son, y creo que en ese sentido es muy interesante. Pero en realidad creo realmente que el teatro es el directo, es acudir a un lugar, es entrar a ese ritual, a ese espacio ritual, es respirar conjuntamente con los demás, más allá de lo que te guste, de lo que no te guste, respirar en ese momento todos juntos y poder vivir. Y un poco lo que yo creo que es el teatro, que es experimentar
mediante el lloro, la risa, la emoción, que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia existencia, que yo creo que es la esencia de lo que es el teatro. Gracias, Karma. Venga, pues me lanzo yo. Yo estoy muy cuadro perfectamente con lo que dice Karma. Yo creo que no puede ser nunca un plus el teatro en sala. Sí que creo que una actividad híbrida puede atraer nuevos públicos, especialmente al público joven. Yo lo veo ahora que doy clase en la universidad, que hay muchísima... o sea, la gente joven no está acostumbrada, al menos como lo estoy viendo yo, a ir al teatro. Todo les suena, ni siquiera conocen sus teatros públicos, no se acercan a la programación. Y de hecho, cuanto más cerca estoy de los jóvenes, más me preocupo y empiezo a tener como hasta una visión pesimista. Y sí que creo que hay que empezar a entusiasmar con el teatro y empezar a reivindicarlo como un acto revolucionario. Y creo que es revolucionario en la medida en que es el único arte, si nos fijamos, en que está luchando contra la precariedad del tiempo social. O sea, creo que del tiempo y del espacio. O sea, creo que había Franco Bifo Berardi, que es un pensador italiano, de hecho, que habla sobre esto, que además lo asocia a la disolución europea y a los problemas que tiene hoy Europa, y habla sobre la precariedad del cuerpo social. Y el teatro en realidad es el único arte hoy en día que para que ocurra necesita del encuentro de los cuerpos. Y creo que eso, o sea, es la mayor fortaleza y es lo que lo hace único con respecto a otros artes. Entonces sí que creo que esta faceta revolucionaria me parece que es muy importante comunicarla, buscando espacios. Creo que hay un montón de maneras de hacerlo y a lo mejor sí que la parte virtual es una manera de llegar a los jóvenes que hoy están súper conectados con todo el mundo online y que a través del mundo online poder mostrarles el atractivo y el carisma que tiene el teatro, de ir a una sala, de juntarte con otros cuerpos, de mirar un escenario, creo que hay algo en relación con la presencia que no podemos descartar los que nos dedicamos al teatro. Voy siguiendo yo hasta que tenga línea y aprovecho para decir, estoy muy de acuerdo tanto con Carmen como Almudena. Entonces, a partir de lo que dijeron ellas, quiero añadir un elemento muy importante que creo nos dio el tiempo de la reflexión en esta pandemia, nosotros que lo hacemos el teatro, para empezar a escuchar otra vez el espectador. O sea, cuánto hemos cambiado en este tiempo, cuánto hemos comido de ficción, porque hemos comido muchísima ficción, nosotros como nuestro público. Y entonces yo diría que el teatro online ha creado nuevos espectadores, pero ¿quién son? Y también los antiguos que se levantaban desde el sofá para llegar hasta el teatro, ¿cuánto cambiaron? Nosotros que hacemos teatro siempre trabajamos con el imaginario del espectador. Yo misma que soy directora siempre pienso en mí como mi espectador cuando creo una puesta, ¿no? Y creo que todo lo virtual puede ser útil como instrumento para nosotros, pero al mismo tiempo la presencia realmente, como dice Almudena, es algo revolucionario, la presencia del cuerpo, sobre todo ahora que se ha tan virtualizado todo, ¿no? Y creo que el interés, como decía Carmen, por el proceso es un elemento que tiene que despertarnos en este sentido. O sea, lo que contamos tiene que ver algo con la verdad que está pasando, ese tipo de curiosidad del espectador y cómo interpretarla y traducirla, por ejemplo. En este momento estoy hablando desde un país donde el teatro, me están acordando los artistas que estoy encontrando que el teatro es algo muy necesario para crear una comunidad, para
para poder hablar del espacio de ese cuerpo social del que habla Almudena. Y entonces la virtualidad dio la posibilidad a muchísimos artistas de aquí de conocer el panorama internacional y de alimentarse. Pero, como decir, el espectador no tiene el mismo instrumento de lectura. Entonces nosotros leemos el teatro en versión virtual y pantalla, incluso como instrumento de documentación para nosotros, ¿no? Y no es lo mismo para el espectador. Y yo creo como directora y como espectadora que se tiene que tener mucho cuidado con el instrumento virtual y todo esto para no quitarle al teatro su verdadera tecnología, que es el cuerpo y la presencia, que tiene algo obsceno en este momento, en el sentido literal de la palabra. Es lo que nos prohibieron, ¿no? En esta pandemia. Está prohibido conectarse físicamente con los demás. Bueno, esto creo, y que nosotros tenemos que reflexionar muy bien y volver a interrogar nuestro público, construir las obras incluyendo el espectador adentro de la creación. Continúo yo, si queréis, diciendo que estoy completamente de acuerdo con Karma, con Almudena y con Manuela respecto a que no podemos hablar de un sustituto para el teatro desde el plano audiovisual. Yo quizá pueda aportar a esta mesa redonda la experiencia que tenemos en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas con nuestra plataforma, con la Teatroteca, que muchos de vosotros conoceréis, y que bueno, pues suele ser un instrumento pues básicamente pedagógico para convertirse en una plataforma a la que accedieron un número de usuarios que no se habían acercado antes del confinamiento y de la pandemia. Por daros algunos datos, durante el confinamiento los usuarios de la plataforma se multiplicaron por 11 y ahora mismo estamos aproximadamente en el triple al número de visualizaciones que se hacían antes de la pandemia. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues interpreto pensando en ese boom, como bien decías, Manuela, como bien habéis comentado, que trajo el impedimento de juntarnos, de vernos, de tocarnos, de compartir una experiencia común. Y de alguna manera, no solo la Teatroteca, el resto de las experiencias de teatro filmado, de teatro en streaming, como queramos abordarlo, de alguna forma vinieron a llenar ese hueco durante un tiempo muy determinado. No creo que es un terreno muy interesante para explorar, pero no creo que en ningún momento podamos hablar, y en ese sentido no pienso que el teatro vaya a desaparecer, porque efectivamente es el territorio del cuerpo, es el territorio de lo colectivo, es el territorio del espectador. El espectador en teatro es libre para recibir lo que le propone todo el equipo, para focalizar su atención en múltiples elementos que son los que están en ese momento componiendo la representación. Y en el teatro filmado, bien sea para documentación, bien sea para su retransmisión, con más o menos medios, no podemos olvidar que siempre hay un elemento extraño al hecho teatral, que es la cámara, que es la narradora de ese hecho y que de alguna forma está imponiendo su punto de vista. Insisto que puede hacerlo de una manera esencial. Todos tendremos la experiencia de haber visto grandes representaciones teatrales grabadas. Karma hablaba de lo que hacen algunos teatros ingleses, que transmiten sus obras en los cines y que son fantásticas. Muy bien, todos podemos disfrutarlo, pero no es la experiencia teatral, ya no solamente por la propia naturaleza del acto de comunicación teatral en sí mismo, sino porque de alguna manera la cámara no solo desvirtúa el conjunto de lo que se puede ver sobre el escenario, sino que además le está diciendo al espectador, de alguna forma, dónde tiene que mirar, qué le tiene que interesar, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro centro de documentación, por supuesto nos satisface mucho que el recurso de la Teatroteca haya servido para mantener ese vínculo durante el confinamiento con las artes escénicas. Además, también no podemos olvidar que, bueno, quienes vivimos en grandes ciudades estamos acostumbrados a ir al teatro, estamos acostumbrados a movernos en un mundo que no podemos olvidar
que no es el de todo el mundo. Nosotros recibimos correos y llamadas de usuarios del centro de documentación que nos dan las gracias por poder acceder, al menos desde la grabación, a espectáculos que de otra manera no tendrían ninguna forma de conocer. Es decir, ahí entramos también, como decía antes, en el sentido pedagógico, institucional, público, de servicio social que pueda tener la documentación grabada del teatro. Bueno, pues cierro yo. Por un lado, claro, estoy absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo las compañeras y el compañero. El teatro como el arte de la reunión, de la convivio. El teatro, además, como un lugar excepcional en el que el cuerpo somático resiste un proceso de individualización que yo creo que no es inocente. Es decir, que hay un combate ahora entre el cuerpo somático, el arte de la reunión, los espacios de conmoverse, es decir, emocionarse a la vez, como decía Karma, de pensar juntos, de asamblea poética de la ciudadanía, eso es el teatro. Creo que el teatro ahí funciona como un lugar de resistencia, como una trinchera de la posibilidad de un nosotros, de un nosotras, más allá de la individualización que la tecnología está favoreciendo desde los poderes del capitalismo tecnológico. Esa es mi opinión. Y sin embargo quiero, habiendo dedicado, por ejemplo, esta edición del Festival de Otoño al cuerpo y siendo para mí el signo central de nuestra existencia y generalmente del teatro, pero quiero ponernos a todos y a todas un pero. Puede que el teatro, su esencia ontológica sea esta, pero ha ocurrido un hecho que el teatro no puede ignorar, y es que los espectadores se han transformado, se han digitalizado. Nosotros podemos sostener un discurso en el que hablemos una y otra vez de la esencialidad del teatro, pero hay un hecho que es innegociable, y es que el espectador, los espectadores, se han digitalizado. Sus procesos de atención, de escucha, de mirada, de concepción de lo íntimo, de lo privado, de lo éxtimo, dónde está su cuerpo, pero dónde está su pensamiento, su capacidad de memoria, de retentiva, se han transformado en los últimos años. Esto es un hecho al que el teatro no puede dar la espalda. No puede, en mi opinión, atrincherarse en una visión romántica de sí mismo, porque hay que recuperar mecanismos de comunidad que se han perdido. Y creo que no dialogar, o sea, no tener en cuenta al espectador digitalizado, porque los espectadores se han transformado, y no solo por la pandemia, que vino a multiplicar o avivar o acelerar procesos que ya estaban en marcha, sino a evidenciar que hay espectadores, de acuerdo, que por ejemplo ya no conciben, y esto lo decía la compañera Almudena, no conciben una experiencia de ocio o espiritual, digamos, colectiva, porque hemos pasado de la pantalla del cine a la pantalla de la casa y ahora a la pantalla del móvil. Es decir, hay cada vez una individualización. Y por eso yo creo que el teatro debe, y esta es mi opinión, dentro de por un lado, convertirse en trinchera, en espacio de resistencia, de comunidad poética somática, y como estáis diciendo, defenderlo, debe, por otro lado, abrazar y dialogar e incorporar teatralidades híbridas que, lo queramos o no, nos gusten más o menos, ya están conviviendo, de hecho, ya están conviviendo desde hace décadas. Hablar de teatro online, para algunos es un oxímoron, es una contradicción en los términos, ¿no? Porque el teatro exigiera el arte de la reunión, pero hay gente que efectivamente considera que hay una teatralidad o un teatro online, dramaturgias transmedia, experiencias, nombraba Javier, ¿no? ¿Quién es el autor? Porque si tenemos, perdón que me esté extendiendo, hoy ya termino, pero era por poner un pero ¿no? Es decir, hay teatralidades, pero desde los años 80, 90, 2000, donde la hibridación, lo transmedia, ha formado parte. Creo que el teatro debería tener un doble sentido. Por un lado, una defensa cerrada
de lo colectivo, barra público, barra comunitario, barra social, pero por otro lado comprender que el presente es el que es y no puede estar de espaldas, e incorporar desde las programaciones de los teatros y de los festivales aquellas experiencias híbridas que forman parte, ¿no? Explorarlas no como una puerta de acceso, que yo creo que a veces ese discurso puede ser contraproducente, no como voy a atraer a los jóvenes desde ahí, sino como una forma de teatralidad que también pertenece a las gentes del teatro, del cine, que va a democratizar, y eso lo nombraba Javier y también Karma y también Almudena, ¿no? De repente el Festival de Otoño, si tú no tienes dinero para desplazarte, ¿de acuerdo?, a la Comunidad de Madrid, de repente nos ha abierto puertas, pero es que hay una democratización desde los espacios virtuales que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver, además, con una platea que ya no responde a la división burguesa, de las más caras, ¿no? Tú te pagas una butaca más cara y ves mejor que el que está en un palco, digo habitualmente. De repente, la platea online o una platea, digamos, espuma, puede democratizar también la mirada del espectador. Yo creo que estamos ante, y ya cierro, perdonad por la extensión, ante un proceso de transformación radical que requiere vigilancia, como habéis nombrado, resistencia por un lado, no claudicar, pero también abrazar y considerar nuestras las formas de teatralidad online. Porque es que, y cierro por donde he empezado, y disculpad la extensión de mi intervención, lo queramos o no, el espectador se ha digitalizado. Y vamos camino del espectador cíborg, lo nombro, porque ahora tenemos al espectador digital, pero ¿qué ocurrirá en 10 años cuando el espectador tenga una pantalla incorporada? Y diréis, esto es un poco una distopía, pero bueno, ¿cómo nos hemos transformado en 10 años? Disculpad la extensión de la intervención. Nada, Alberto, muchísimas gracias. ¿Se puede ¿Puedo añadir? añadir? Sí. No, Las dos. ve tú, Manuela. Quería añadir una cosa para desordenar un poco la mesa redonda, que si no va a ser demasiado ordenada. Y mientras que el compañero Conejero hablaba, me venía en la memoria, yo hago teatro desde hace 25 años y cuando empecé, estamos empezando a usar el video y unos elementos, siempre fue la discusión del teatro, lo del híbrido. Y yo me acuerdo que cuando era muy joven, y sigo pensándolo, que elegí esta arte porque es híbrida, porque está muy lejos del concepto de pureza. No, entonces, seguro que tenemos que buscar la manera de interpretar y de leer estos nuevos códigos adentro del lenguaje de la escena y no será hoy, quizás será mañana, encontrar la manera en la que el espectador alimentó, el espectador cyborg, que somos ya. Yo acabo de ver una obra de teatro, cine, con el visor 3D y fue muy cansante y yo pensé, no es esto, no es el momento, pero son los primeros pasos para explorar esos nuevos lenguajes, pero el híbrido es la esencia del teatro junto al cuerpo, yo creo. Manuela, perdona, y lo comparto, es un poco íntimo, pero ayer domingo fui con mi sobrina de 10 años, es decir, una nativa digital, más allá del control o el intento de, perdonad por lo familiar, de mi hermano y mi cuñada de controlar su acceso a lo digital, pero es una espectadora de 10 años que ya ha crecido en un mundo virtualizado. Y fuimos a ver una obra de teatro de objetos de media hora. La colisión es tal, es como un encuentro catastrófico, porque de repente es un choque de una mirada digitalizada con una experiencia analógica. Lo digo contraargumentándome, porque el choque es brutal y de ese choque pueden surgir oportunidades de recolectivizar la mirada. Solamente estando de acuerdo, Manuela, que el teatro es una caja híbrida, que el teatro, su fortaleza es que ha admitido siempre todo desde el principio, porque ese es su origen, vamos a meter música, vamos a meter danza, vamos a meter palabra y cuerpo. Sin embargo, siento, y ya termino, que creo que Karma quiere discutirme quizá. No, no. añadir. Siento que simplemente que pensemos en los espectadores digitalizados, que no nos pongamos a veces, el primero yo, de espalda ante ellos, porque son nuestros conciudadanos y hay que saber a dónde vamos para establecer alertas, porque ¿cuáles son los derechos de los creadores en el espacio virtual?
cómo son los derechos de autor, cómo se pagan los sueldos, de quién son esas obras. O sea, es que no, toda herramienta o toda tecnología sin reflexión política, estética, que precisamente eso es el teatro, es peligroso. Ay, perdón que me extiendo, Karma, pero una cosa, el año pasado hice una obra virtual en streaming en la que había desnudos. Y de repente, lo pongo de ejemplo, la obra de María Velasco, Karma, y de repente una actriz pidió que durante el streaming no se enfocara frontalmente su desnudo, porque esa imagen iba a permanecer, podía ser capturada y reproducirse una y otra vez. Lo pongo de ejemplo de la tensión entre el arte efímero, cuidadoso, con el cuerpo, que tiene que ver con la memoria compartido, con la tensión del streaming. Porque es que, claro, y de repente me decían a mí, oye, conejero, tú has censurado esto para el streaming. Y tuve una revelación, una especie de anagnórisis. Lo poco que sabemos, comprendemos aún, y lo expliqué, no es censura. Es que en el teatro el desnudo pertenece a esa comunidad y desaparece. En streaming, cualquier, perdón, baboso puede hacer una captura y descontextualizarlo. Lo pongo de ejemplo de esta tensión entre el cuerpo tecnológico y el cuerpo somático. Y ya... Bueno, yo un poquito creo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo todos y todas. Yo lo único que creo es que el teatro ha sido un lenguaje híbrido, lo sabemos hace tiempo. Hemos incorporado el texto, el cuerpo, la danza, la música en vivo. Yo hace siglos que hago eso. Todos lo hacemos hace tiempo. En los audiovisuales podemos incluso, yo lo he hecho, conectar en un momento dado, en realidad en un streaming, con alguien que está en otro sitio y habla la actriz en su carácter, en su rol, hablando con esa persona en ese momento. Es decir, estamos haciendo esto y además yo, que soy una ferviente creyente en la Europa de la diversidad, en la Europa de las culturas y en la Europa de las lenguas, creo que es exactamente algo que nos va a ayudar para estar juntos, que yo creo que finalmente es de lo que se trata. Pero yo creo que hay algo que es cierto y que es lo difícil en estos momentos para nosotros. Estamos en una sociedad muy individualista y cuando digo individualista digo en el sentido de la falta de emoción, de la falta de compasión, de que es más fácil y de que la gente se mata más por tener 20 likes que por ayudar a un señor a cruzar la calle, ¿no? Eso es mucho más importante, es decir, y sin embargo el teatro es el recuerdo constante de que somos seres humanos. ¿Pero qué ha sido siempre el teatro? El teatro toda la vida ha sido una herramienta de identificación de una sociedad y que mediante la delectación, mediante la emoción, mediante el placer, ha podido reflexionar y comprender un poquito más esos secretos de la existencia humana que nunca los comprenderemos, ¿no? Pero quiere decir que nosotros, desde los teatros, desde los festivales, tenemos la obligación y la responsabilidad de poner temas fundamentales sobre la mesa. Ese para mí es el tema. Y así es como vas a rescatar, seguramente, si es que es rescatable, a algunos espectadores, porque de hecho tenemos la experiencia que durante la pandemia, que en España no se han cerrado los teatros y hemos podido hacerle el eslogan que yo luego he paseado por Europa y que de hecho el Teatro KBS de Bruselas tiene en su fachada preciosa, la cultura es segura, en español, en castellano, la tiene ahí puesta. Creo que es muy importante porque hemos aprendido a que a pesar de todo, a pesar de los cierres perimetrales, a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, la gente ha venido al teatro y ha estado allí porque la necesidad de estar juntos hoy por hoy aún es importante, aún es importante. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta de qué es de lo que tenemos que hablar. Para mí eso me obsesiona porque pienso de verdad de qué tenemos que hablar. Es decir, creo que a mí hay cosas, y no estoy diciendo que no se tenga que hacer eso, por Dios, entenderme bien. Y a un Shakespeare me puede interesar, claro, siempre es el gran poeta, pero de repente, no sé, si no lo acercas a tu vida, si no lo acercas a lo que pasa, si no, entonces ya hemos visto miles Hamlets, hemos visto 1000 Ricardo III, hemos visto 1000 de todo. Necesitamos entendernos un poco más y acercarnos a nosotros mismos un poco más. Tenemos una cosa muy importante en la sociedad que es
lo que yo siento, de lo que yo me siento, hoy me siento, bueno, no quiero hablar de eso, lo que me siento, lo que no me siento, y esa estupidez individualista cada vez es más importante. Y cuando yo creo que cuando vas al teatro respiras conjuntamente, igual que cuando entras a una sala de cine y respiras conjuntamente, lo menos importante es lo que yo siento y lo que yo dejo de sentir. Es todo eso que me está nutriendo, ¿no? Un poco como ser humano. Y luego otra cosa que decía Amelia Valcárcel, que es una mujer, una filósofa extraordinaria, inteligentísima y feminista, lógicamente, como casi toda la gente inteligente, hombre o mujer, decía que el arte es el único capaz de guardar en la memoria lo que ha de ser guardado en la memoria. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque esa es la realidad, eso es lo que va a prevalecer en la historia. Por eso para nosotros somos tan responsables de qué temas tratamos, cómo, de qué manera y con qué visiones. Y por eso es tan importante para nosotros la diversidad, porque hay muchas maneras de hacer arte, hay muchas maneras de ser creador, hay muchos y muchas creadoras y todos han de trabajar y han de estar ahí enseñándonos su visión. Esa es Entonces, para mí, por tanto, esta cosa virtual es importante porque, sobre todo por no confundir a la gente pensando que es teatro lo que no es, etcétera, pero es lo menos importante. Nosotros integraremos, como dice Alberto, lo que tengamos que integrar para seguir hablando y compartiendo nuestras reflexiones, nuestras inquietudes y hablando de nosotros mismos. Como decía Schimmelpfennig, ni hablamos de virus, ni hablamos de zombies, hablamos de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras frustraciones y de todo lo que nos pasa. Yo creo que Almudena también quería hablar, ¿no? Antes que le hemos cortado. Sí, pero bueno, más o menos está, o sea, ahora es que tengo la cabeza, solo me surgen preguntas y ideas a pensar a raíz de todas las cosas interesantes que han dicho mis compañeros, o sea, pero estoy muy de acuerdo en ese pero que ha puesto Alberto. Tengo también mis dudas sobre si todo pasa por lo transmedia o la hibridación, aunque sí que creo que no debemos solo atrincherarnos en ese discurso de lo revolucionario del teatro, de los cuerpos, y creo que ahí también nosotros tenemos que tener una responsabilidad como creadores en relación a cómo utilizamos lo audiovisual, todo el tema de la hibridación y también cómo nos cuestionamos qué es la presencia, porque la presencia para mí no es solo que haya un cuerpo y otro, sino cómo miramos a ese cuerpo, la empatía entendida como la continuación de un cuerpo con otro. Y creo que ahí sí que a veces el transmedia utilizado como, o sea, aceptado tan abiertamente, sin cuestionarnos qué implica y cómo eso rompe a lo mejor con una tradición teatral, sí que puede llevar a que perdamos ciertas características de lo que implica la presencia. Porque creo que en los jóvenes hay una cierta mirada en torno a la presencia que se está perdiendo. No sé si me estoy explicando bien con esto. Y a mí eso me preocupa mucho y ahí es donde yo sí tengo miedo de que el teatro desaparezca. Pero bueno, me ha dejado un poco, o sea, me han encantado todas las... o sea, me he quedado pensando muchísimas cosas y a lo mejor yo soy excesivamente conservadora o pesimista y creo que, o sea, para mí la sala es la sala, o sea, me cuesta ver que haya un mundo online que no sea... o sea, entiendo esa dirección hacia donde vamos, pero me cuesta ver que no sea más que una puerta de entrada para acceder a lo que considero que es teatro. Pero es algo que pongo porque obviamente, pues seguro, además uno va cambiando y seguramente reflexionaré un poco más después de esta charla y cambiaré de opinión. Yo quiero, gracias Almudena, yo quería volver a una idea que ha dicho Karma sobre el tema de qué tenemos que contar, ¿no? ¿Qué es lo importante ahora y sobre qué tenemos que hablar en el teatro? ¿Pensáis que las historias deberían cambiar? ¿Deberíamos hablar de otras cosas a partir del hecho de que hemos vivido una experiencia también
importante como ha sido la pandemia? ¿Qué pensáis sobre las historias en sí? Yo creo que nos tenemos que escuchar, porque la pandemia, desde mi punto de vista, y esto es una reflexión muy personal, nos ha colocado a todos, a cada uno en su circunstancia, ante lo verdaderamente importante. Hablo ya incluso del momento de la vida íntima y familiar y personal, ¿no? Y creo que eso se expande o se extiende al resto de las actividades que llevamos a cabo. Siguiendo con una reflexión personal, como espectador de teatro, vamos a ver, yo creo que no vale que contemos cualquier cosa desde el escenario. Nunca ha valido, nunca ha servido. Siempre ha sido así, pero creo que es pronto para saber qué es lo que tenemos que contar. Por eso digo que nos tenemos que escuchar. Yo mismo no sé muy bien, yo en lo que escribo, en lo que veo, me estoy moviendo un poco pues como en el terreno de la intuición, porque realmente creo que como colectivo y como sociedad todavía no nos estamos dando cuenta de en qué nos ha cambiado o nos está cambiando esta pandemia. De hecho, lo que yo tengo claro, no sé si estaréis de acuerdo, es que sería un fracaso colectivo volver a lo de antes sin ningún tipo de reflexión tras esta experiencia, así que ha sido traumática en muchísimos sentidos. Y dentro de esa globalidad, de ese trauma global, pues está, por supuesto, el escenario. Si, como decía Karma, con total acierto, desde mi punto de vista, lo comparto, hemos vuelto a los teatros incluso con miedo, porque hubo un momento cuando regresamos a los teatros en que, bueno, pues íbamos con nuestras mascarillas, nuestras medidas de seguridad, pero ir a un teatro era un acto de fe en esa representación colectiva y en esa comunión colectiva, si queremos, ¿no? Pero nos podíamos contagiar. Entonces, desde el momento en que estábamos poniendo en riesgo incluso nuestra propia salud, yo me pregunto, esa actitud ante la escena necesita que la escena devuelva realmente, como estabais comentando, aquellas historias o aquellas imágenes o aquellas propuestas que realmente nos sacudan, nos conmuevan, nos hagan enfrentarnos a nosotros mismos como sociedad y bueno, y por supuesto, y en la misma línea que comentaba Karma, la palabra diversidad es maravillosa. Lo importante es que cada creador apueste por lo que quiere comunicar. Pero dentro de eso, a mí me da la sensación de que hoy en día deberíamos pensar o intuir o dejarnos conducir por esas intuiciones hacia no solamente los nuevos contenidos, sino también una nueva forma de contarlo. Un poco uniendo todo esto que ha comentado también Alberto, del nuevo espectador digital al que nos estamos enfrentando ya. Y que no es que sea el futuro, es que es el presente. Bueno, yo creo que venimos de un tiempo en el que la imposibilidad de hacer teatro, en algunos países unos meses, en otros países casi un año, nos ha recordado, primero hemos sentido una nostalgia del teatro, no lo voy a romantizar, pero a veces la ausencia o la privación de algo nos recuerda lo excepcional, el regalo inmenso de aquello que habíamos dado por sentado y cuya privación de repente nos recuerda el privilegio y la responsabilidad enorme que tenemos los que hacemos teatro y hacemos que un espectador o espectadora en un presente donde las condiciones laborales, económicas, habitacionales incluso, encuentra aún la fuerza, las ganas, el deseo y el compromiso por ir a escena. Lo ha nombrado Javier. Creo que tenemos que recordar, volver a pasar por el corazón a aquellos espectadores y espectadoras que nos dieron, no sé si una lección, pero nos recordaron cuánto necesitábamos el teatro al vernos visto privados de él. Y absolutamente de acuerdo con Karma. Creo que el teatro, a veces se habla del arte del conflicto, yo no estoy tan de acuerdo con esa definición, es el arte de un vínculo siempre amenazado y siempre amenazante. Es el arte de nuestra fragilidad, de lo humano, es un reservorio de lo humano frente a discursos reaccionarios, insolidarios, totalitaristas. El teatro nos recuerda que somos comunidad, que no nos salvamos privadamente, que no nos salvamos uno
a uno, por mucho que nos quieran vender eso. Con lo cual el teatro, simplemente con permanecer y mostrar nuestra fragilidad, va a recordar algo fundamental, que no estamos aquí para pisarnos los unos a los otros para sobrevivir, que aún existe un nosotros y que aquello que es tratado en un teatro adquiere inmediatamente una ontología estética, que el teatro lanza preguntas ante aquellos que solo quieren respuestas sencillas y simples, que el teatro recuerda lo complejo de nuestra condición, que es una escuela de imaginación moral, que nos permite ver que aquel que tú crees tu contrario sigue siendo un ser humano, que nos permite la empatía, con lo cual el teatro, y creo que es algo que ya no podemos volver atrás, ha de recoger la diversidad del mundo. El teatro ya no lo hacen solo los blancos, los hombres, los ricos en espacios burgueses. Ha de reconsiderar lo que considera, por ejemplo, verosímil. Porque si un hombre podía hacer de Julieta en el siglo XVII o XVIII, o un actor blanco se podía pintar la cara para hacer de Otelo, yo creo que tenemos que reconsiderar lo que es verosímil y lo que no. Lo digo, por ejemplo, esta polémica ahora de que una actriz negra, que la expresión de color es horrible, todos tenemos, ¿no? Interpreta a Ana Bolena. Oye, ¿por qué no has puesto el grito en el cielo? Creo que estamos en un momento, cuando un actor pintado de blanco hacía de Otelo, ¿no? Creo que estamos en un momento de acoger la diversidad del mundo en el teatro, la fragilidad y reconsiderar lo verosímil desde la complejidad del mundo. Y aprovecho y cierro ya porque precisamente estamos 3 compañeras y 2 compañeros hablando. Durante siglos hemos vivido con una orfandad terrible, hemos estado privados de la mitad, casi de la mitad de las voces en escena. Creo que por fortuna el teatro del siglo XXI, el teatro que ya tenemos, es un teatro en el que una primacía o una supremacía del hombre es ya insoportable, injustificable. Y no se trata de la paridad, se trata de reflejar la diversidad y la complejidad del mundo. Y esa riqueza recobrada después de siglos de silencio es uno de los puertos del teatro del presente. Cualquier revolución teatral, cualquier transformación teatral, ahora siempre será un nosotras y será un nosotros, pero nunca solo un nosotros. No habrá ya, no tendremos esa privación, y creo que es importante porque hablamos de lo tecnológico como si de repente pasáramos, ¿no?, del varón al cíborg, y estamos en revoluciones aún pendientes y vivas, como es la incorporación de la mitad, más de la mitad, que no hablo de estadísticas, ¿no?, de las voces de las compañeras de las que hemos estado privados. Venimos de un teatro que a veces lo añoramos mucho y lo romantizamos, pero ese teatro también se construyó sobre la exclusión de la mitad del mundo. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Muchas gracias. Yo, a partir de lo que dice Alberto, quiero hablar las temáticas y los argumentos por un lado, y los instrumentos que usamos como directoras y directores y contadores de historias para ponerlo en escena. No sé, Carmen, antes de ir en línea hablábamos de una obra, ¿no?, donde se tiraba el arroz, y el hecho de la virtualización del espectador, por ejemplo, significa entrar en contacto con espectadores de todo el mundo que tienen un entorno cultural, unos instrumentos diferentes de nuestro entorno cultural, como lo que decía Alberto, ¿no? Y yo me acuerdo uno de los gestos más teatrales. Bueno, Almudena citó a Bifo, Franco Berardi, ¿no?, que cuando tomamos el Teatro Valle vino y nos dijo que esa acción de toma, cuando toda la ciudad vino en 5 horas a llenar un teatro, y eran 600 adentro y 1500 afuera, gente que nunca había puesto el pie en un teatro, que pero le hacía falta encontrar un lugar donde discutir de los problemas. Él dijo, esta es una acción teatral. O si no, me viene a la cabeza la acción teatral de los pastores de Cerdeña, que por desesperación tiraban la leche en el piso,
Y fue una de las acciones más fuertes realmente que se pudo ver. Y eso de la alimentación, de todo alimento y del uso del cuerpo, del femenino, del masculino, claro, son todas cosas que tenemos que cuestionar, sobre todo cuando el teatro, que tiene su presupuesto en el compartir un mundo físico, ¿no? Entonces yo hablo con mi comunidad, con la que comparto la cultura, los ideales, los elementos, el lenguaje, el símbolo, ¿no? El símbolo lo compartimos, sabemos de qué hablamos, te muestro una cosa y ya sabes qué es. Y esto desapareció desde hace mucho. O sea que ya no tenemos desde hace mucho un mundo simbólico compartido, tanto con nuestras comunidades más estrictas y ahora aún más, que nuestras obras, nuestras puestas se ven en todo el mundo y no sabemos cómo se leen. Entonces, yo creo, claro, el argumento y la temática, me pasó de leer muchísimas obras este año sobre el tema de la pandemia. Y yo le comentaba a muchos de estos autoras y autores que, bueno, no sé si quiero escuchar el argumento o el tema eh, de lo que nos pasó, sino quizá cuestionar un poco más en el fondo lo que pasó adentro. Entonces, todo lo que dijimos antes, ¿no? En la primera pregunta. Pero eso del pensar el hecho teatral como algo globalizado en su lenguaje es muy difícil. Yo en esto no tengo una respuesta, no sé cómo se hace, voy encontrando comunidades distintas y veo que seguimos siendo muy distintos y interpretando las acciones. Somos parte, tenemos que asumir que somos parte de una élite cultural blanca y occidental, tanto hombres cuanto mujeres en este momento. Las mujeres un poco menos, como dice Alberto, pero seguimos siendo una élite, con los medios, con las posibilidades, con un lenguaje que busca contar a la misma élite. Entonces, y nos quejamos porque perdemos el espectador. ¿Quién es nuestro espectador? Eso es. Sí. Bueno, yo quizá por añadir una preocupación que tengo con respecto a esta idea de las historias que contamos, para mí también más que la pregunta sobre el qué contamos es el cómo lo contamos. O sea, yo creo había un dramaturgo que se llamaba Agustín García Calvo que alertaba en 1990, creo, sobre el riesgo de que el tema o sea, de que el tema se tragara el arte teatral, y yo creo que estamos un poco en eso, que hay un peligro de que con defender una serie de temas perdamos de vista la forma. Y creo, de hecho era Brecht el que decía que escribir en el presente no era solo contentarse con registrar los cambios de la sociedad, sino que había que intervenir en el cambio de formas. Y para mí más que qué temas tratamos es cómo los tratamos y cómo el espectador está preparado para recibir ese cómo. Y creo que ahí la educación desde pequeños es la educación teatral, desde muy pequeños y que estén familiarizados con ciertos lenguajes, es importante, y cómo también se lee la literatura dramática, porque si tú eres incapaz de leer la literatura dramática del pasado, no vas a poder entender los códigos de la literatura dramática y del teatro contemporáneo. Y yo creo que ahí sí que hay una tarea importante para los que yo ahora empecé a dedicarme a la enseñanza, y veo que hay una labor, más allá de qué temas tratemos, que está muy bien y que está muy bien, pero llega un punto también que parece que el teatro social, en mi opinión, es solo el que coge los temas, y cualquier obra vale, que con que hable sobre un tema de actualidad que a todos nos interesa. Me da mucho miedo que el teatro se convierta en algo buenista, en donde lo único importante es el tema y no atendemos a la forma teatral que es la que está contando realmente. Muchas gracias, Almudena.
Yo tengo también otra pregunta, no sé si qué pensáis sobre el tema del teatro leído, o sea, digamos de lo que es el libro, de lo que es el objeto que se crea con el teatro. No sé si a raíz de toda esta digitalización, con la labor bueno, que estáis haciendo, Javier, digamos, de recopilar todas estas obras, ¿dónde queda la publicación del teatro y la lectura del propio teatro como actividad también individual, no solamente la parte digital? Bueno, la lectura, yo estoy de acuerdo completamente con Almudena. También me he dedicado durante muchos años a la enseñanza y tengo que decir que me parece que el texto teatral es una herramienta como pocas, pues quizás solamente se puede comparar al hecho de hacer teatro, como pocas a la hora de formar en todos los ámbitos, en el trabajo en equipo, en la empatía, en la solidaridad, en la aceptación de uno mismo y de la diferencia del otro también a nuestros jóvenes. Y ahí entran los textos teatrales también. Creo que tienen muy poco peso todavía en el currículo, que eso es un problema, evidentemente, porque la presencia del texto teatral en la enseñanza, en nuestro entorno, en España, sobre todo en enseñanza secundaria, depende muchas veces de la buena voluntad de los profesores. Entonces, no debería ser así desde mi punto de vista. Por lo demás, yo creo que pueden coexistir perfectamente, al igual que está ocurriendo con otros géneros, la edición en papel de textos con la edición digital. Alberto antes ha hablado de algo que en el centro de documentación nos preocupa, nos inquieta y al mismo tiempo pues, intentamos estar muy al día en ello, que es todo el tema de dónde queda la protección de la obra, la protección de los creadores con el streaming y con la difusión digital. Es algo que está por hacer. Yo creo que es que estamos yendo por delante la sociedad, el teatro mismo y la tecnología, la forma de difundir los contenidos está yendo por delante de la legislación y por delante de los cauces, digamos, jurídicos administrativos que tienen que regular todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos. Por el momento, pues estamos un poco a la expectativa y trabajando con leyes que están más pensadas en otro tipo de difusión y que no es la digital, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo pienso, no sé cómo lo verán mis compañeros y compañeras, pero creo que no tiene por qué desaparecer ni tiene por qué suponer una amenaza a la edición en papel el libro digital. Y por supuesto que le va a dar, eso lo vemos desde el centro continuamente, el formato digital, las nuevas tecnologías favorecen muchísimo más la difusión de las creaciones y eso siempre es bueno para los creadores y para la cultura de un país. Bueno, yo tengo una contradicción aquí, no tengo una certeza porque yo llegué al teatro gracias a la literatura dramática. En mi casa, bueno, por cuestiones educacionales y también económicas, el teatro no existía y de repente a mí me sucedió el teatro por primera vez leyendo Bodas de Sangre y así descubrí cuál era mi vocación, con lo cual mi relación con el texto literario dramático no es que sea estrecha, es que me ha dado sentido a mi existencia. Considero que la literatura dramática, no siendo teatro, es un buen reservorio, un buen semillero, una buena promesa de teatro. A mí me apasiona su naturaleza híbrida e incluso traidora a todos, porque es traidora a la literatura un poco, y digo traidora en el mejor sentido, y traidora también al teatro, porque no deja de ser literatura, ¿no? Y es ahí como un agente doble y a mí me apasiona. Las semanas pasadas, antes del festival, yo he estado en institutos comentando y compartiendo con alumnos y alumnas la piedra oscura y la geometría del trigo gracias a profesores y profesoras que contra programaciones, falta de recursos e incluso expectativas del alumnado defienden el teatro leído en el aula. Absolutamente de acuerdo con Javier, para ellos es de repente una herramienta gozosa porque la literatura se hace carne, se hace cuerpo, la comparten, es una herramienta tan menospreciada que habría que incorporar al currículum, ¿no? Y yo, a veces dicen, el teatro también se lee.
Yo no estoy muy de acuerdo, entiendo el eslogan. Yo creo que una cosa es la literatura dramática y otra cosa es el teatro y los puntos intermedios. Pero cierro con esto, Javier ha dicho algo fundamental que nos remite a algo anterior, pero la pandemia también ha evidenciado la necesidad de la transformación de las administraciones, de la legislación. Yo he tenido peleas dialécticas entendidas para hacer comprender que era una representación por streaming que se pudiera pagar a la compañía, porque todos los teatros mantenían su personal, su gran estructura, pero el dinero no llegaba a los creadores y creadoras. Y eso era una contradicción que tenía que ver con una legislación. Yo creo que la legislación se tiene que transformar al calor de los tiempos y que las administraciones han de esforzarse por ser flexibles en la consideración de lo que es una representación, los derechos de autor, en fin, lo que se considera un gasto de producción, porque de repente estamos las administraciones a veces en legislaciones inútiles ante el calor de los tiempos. Y la pandemia fue un ejemplo de cómo manteníamos las grandes estructuras teatrales, ¿no? Entendedme, las grandes estructuras, pero el dinero no podía fluir porque los espectadores no podían ir al teatro. Digo por recoger las dos partes de lo que ha dicho Javier. Necesitamos una transformación de la administración, porque a veces hablamos del teatro como si no tuviera administradores, no tuviera leyes, no tuviera políticos, políticas, despachos. Yo creo que a ellos hay que exigirles también una renovación rápida de sus regulaciones para poder ser más efectivos, porque yo creo que estaremos de acuerdo aquí, Karma y yo, digo, del lugar bueno, en fin, yo no quiero, lo digo con prudencia, porque entiendo los esfuerzos de todos y todas, pero es que hay veces que te desesperas, porque dices, sí, yo quiero hacer llegar esto, yo quiero poder hacer esto, pero estamos con leyes de derechos de autor o de representación o de contratación, ¿no? Perdóname, pero es que tenéis que tener previsto en la ley de contratación qué ocurre si hay una pandemia o unas situaciones y no estábamos listos, no estábamos preparados. Bueno, pues que la pandemia nos sirva para movernos todos un poquito más rápido y transformar las leyes. Y es una de las peleas, porque a veces estamos en discursos poéticos y nos olvidamos de la parte del teatro que depende de la legislación, de las instituciones y nosotros podremos idear soluciones, pero si no tenemos el cauce legal, ¿qué hacemos? Es decir, tendrá que haber un apartado en contratación que indique, por ejemplo, que una función en streaming, ¿no? Es una representación y cuenta para cómputos de subvenciones. Bueno, en fin, es que has dicho algo, Javier, que me enciende, porque, en fin. Sí, es un tema que tendría que ir aparejada esa reflexión y esa renovación a todo lo que pudiéramos proponer en el apartado artístico. Está clarísimo que la gestión está para apoyar la creación y para difundir esa creación y hacerla llegar a los espectadores. Quizá también en el tema que estamos hablando, pues bueno, la pandemia ha sido algo que nos ha sobrevenido de tal manera a todos que por concretarlo un poco en el asunto del teatro en streaming, yo creo que es que nadie se esperaba que nos fuéramos a ver en los supuestos que nos estamos viendo a la hora de intentar gestionar esto que estamos comentando, los derechos, la protección de las obras, de los creadores, etcétera. Yo quiero hablar un segundo del libro, volver al libro, al tema del teatro en el libro, para compartir con mis compañeras y mis compañeros españoles que el tema que en Italia ya no existe desde hace bastante tiempo. O sea que, cerró el editorial más importante de teatro contemporáneo, la Ubu Libri, y quedaron unos pequeños editoriales que pero... Ya sabe, por ejemplo, Almudena, que soy su traductora, y las compañeras que trabajan en el Cervantes de Milán, cuánto es difícil editar una obra de teatro, tanto italiana cuanto extranjera, de teatro contemporáneo en Italia. Y esto hace parte de un discurso sobre la falta de instrumentos de lectura del teatro. A mí me enseñaron a leer las obras de teatro, porque no es algo tan simple. Me dieron los instrumentos para leerlas y para mí, que soy un artista y quiero
seguir trabajando en esto, claro, me hace falta. Y veo que mis alumnos y mis alumnas necesitan los instrumentos. Acabo de traducir una obra de Almudena y para escucharla, una traducción, yo siempre le pido a unos actores que me ayuden, ¿no? Y le envié el texto el día anterior y me comentaron muchísimo, pero no se puede leer, es muy difícil porque hay muchísimas voces, ¿no? En esta obra de Almudena. Y es justamente la plurivocidad que hay en el teatro que no es tan fácil para leer para alguien que no está acostumbrado en esto. Y yo aprendí a leer teatro, no fue algo que... Y es difícil. Y veo actores, directores, todo el mundo teatral, para todo el mundo teatral italiano sigue siendo muy difícil leer el texto teatral. Y eso que desaparecieron los editoriales que se ocupan de esto, va aumentando esta dificultad. Esto es un elemento importante para hablar de este tema en Italia, porque yo tengo la experiencia de mi colaboración con el Centro Dramático Nacional, soy lectora y traductora, y para mí es una fiesta. Cada vez que voy en Madrid a la Feria del Libro del Teatro y vuelvo con 2 maletas gigantes de libros de teatro, y esto en Italia no es así. Yo quería deciros una cosa que a lo mejor es interesante, porque en el Teatro Nacional de Cataluña, de cada programación, nosotros elegimos unos cuantos textos para publicar en papel, porque nosotros tenemos un programa que ya estaba antes de entrar yo, que yo creo que es extraordinario y que debería de ser un modelo para mucha gente, para muchos teatros y para muchos lugares, que es una actividad que se llama Llegir el Teatre, que quiere decir leer el teatro. Esto va por medio de las bibliotecas de Cataluña, por toda Cataluña. Entonces estas obras elegidas se leen en las bibliotecas, entonces hay un grupo de gente que las lee, hay alguien que guía estas lecturas y luego toda esta gente recibe a artistas de la compañía de las obras en cuestión, saben mucho sobre la obra. Si es una obra que es una adaptación de una novela, entonces leen otra obra del autor o de la autora, que sea teatro, entonces democratiza una barbaridad todo esto y despierta un interés enorme. Yo además he aumentado este programa añadiéndole un pequeño programa que le llamo 365 mujeres al año, que es encargar obra nueva para que mujeres de todos los ámbitos profesionales o épocas sean visibilizadas, mujeres que han sido invisibilizadas, o sea, todas. Entonces, esas obras nuevas visibilizan a estas mujeres. Pero yo me planteé, por ejemplo, y me preocupaba cómo podíamos hacer, porque con lecturas de esta obra en los centros cívicos, en los centros culturales, es insuficiente para dar a conocer, para que el impacto social que nos interesa con esta iniciativa 365 mujeres al año sea suficiente, des a conocer de verdad a estas mujeres. Y entonces hemos estado pensando en una idea que yo creo que es muy interesante, que es a cada centro cívico hacer un pequeño taller para que los aficionados de cada barrio, los teatros de aficionados, de amateur de cada barrio, cojan estas obras y puedan hacer montajes con ella, con lo cual todo esto llega muchísimo más a que la gente conozca este año a la Aurora Bertrana, que es una autora y pintora que no conoce nadie, y el año que viene a una científica y una pintora o lo que sea, mujeres que han sido muy válidas, que generalmente han sido muy transgresoras y que habitualmente ni siquiera se estudian en los libros de texto, aún. Entonces, creo que es interesante. Por otra parte, también creo que la publicación, es que sé leer en papel, yo leo solamente para trabajo y mal por pantalla, porque no me da esa relación de intimidad, ¿vale? Pero es verdad que a veces es práctico porque no puedes llevar tantos papeles, porque no es ni ecológico, ni práctico, ni nada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, cuando yo quiero leer algo, sobre todo cuando quiero leer algo que me tiene que hacer volar, yo necesito mi papel, aún soy así. Pero más allá de eso, lo que yo sí creo que es importante
es que hay algo que sí que democratiza la lectura y que puede ser el Internet. Por ejemplo, nosotros en mi proyecto europeo, que se llama Between Lands, estamos creando una biblioteca de la democracia y está traducida a todas las lenguas de los teatros que participamos y que tenemos la complicidad con ellos en este proyecto, y todos en inglés, y todas en inglés. Por tanto, tu responsabilidad es: yo traduzco la catalana en inglés y la portuguesa, la francesa, la flamenca, la italiana en catalán, digamos. Entonces, todo eso está seguirá publicado en Internet en una plataforma que se llamará Biblioteca de la Democracia, porque son textos que hablan, sobre todo, pequeños, cortos, un cuarto de hora, que hablan de qué es y no es democracia, vivido desde cada uno su país, su lengua, su situación, su experiencia, su propia experiencia. Y creo que es un programa profundamente democrático, que democratiza una barbaridad esto, y que, por desgracia, es online, en el sentido de que no tienes el papel, pero tienes la opción de que cualquiera pueda entrar ahí, que pueda leer o en catalán o en portugués o en italiano o en francés o en flamenco o en inglés. De lo que dice Carme, porque bueno, yo formo parte de esa colección de textos de Llegir el Teatre, que publica el Teatre Nacional de Cataluña, y lo menciono por añadir lo siguiente: la obra que estamos haciendo es una obra fundamentalmente de teatro de objetos y un poema escénico. Sin embargo, han considerado que en una colección de teatro también deberían estar las formas teatrales que no responden a lo que tradicionalmente entendemos por texto teatral. Creo que eso es importante. Cuando leemos Angélica Lidl o cuando leemos El Conde de Torrefiel, publicados, por ejemplo, por la Uña Rota, o cuando leemos, bueno, son teatralidades que no, abiertas al poema, al ensayo filosófico, al documento. Yo creo que también es momento de ensanchar lo que consideramos literatura dramática, con ¿no? Con textos que sirvan además, que tengan algo de dispositivo literario, de una puesta en escena. Es decir, también hacer pedagogía de que la escritura para la escena del siglo XXI es diversa, que cabe el poema, el ensayo, el teatro documento. Mencionaba esta obra que, claro, yo vengo de la literatura, soy dramaturgo. Yo he tratado que las acotaciones tengan vuelo literario, vuelo poético, y veo el libro que se ha publicado gracias al trabajo de los correctores y editores del Teatro Nacional de Cataluña, y entiendo que puede ser un ejemplo de una literatura dramática ya híbrida desde su forma, porque es un compendio de textos, es un puzzle. Yo creo que tenemos también que el siguiente reto del libro teatral es mostrar, que ya lo está haciendo, que Angélica Lidl es o Eusebio Calonge con La zaranda. Son los textos de Eusebio Calonge o de Angélica Lidl o de Rodrigo García o del Conde de Torrefiel, ¿no? Son materiales textuales, mostrar la riqueza de la literatura dramática, que ya no depende de lo que entendemos tradicionalmente por una obra para el teatro, ¿no? Y que nos puede hacer ganar lectores, porque la gente de la poesía, la gente del ensayo, igual que el teatro es una caja híbrida, la literatura dramática también puede serlo. Y yo creo que hay obras que están entre el poema y la literatura dramática, o el teatro documental y el ensayo, que también debemos empezar desde las instituciones, a decir: esto también es literatura dramática, aunque no ponga personajes, dramatis, ni siquiera tiene diálogo, ¿no? Yo creo que es importante hablar también del texto para el teatro, o textos para dispositivos escénicos no tradicionales. Yo en ese sentido estoy súper de acuerdo con lo que dice Alberto de la inclusión de nuevos modos poéticos en el texto dramático, pero también, y siento ser muy pesada, me pregunto si la gente joven es capaz de entender la trascendencia de esos diversos modos poéticos dentro, o de las nuevas formas que está adquiriendo el texto dramático, si no conoce las clásicas. Es decir, por ejemplo, Insultos al público de Peter Handke, en donde prácticamente la acotación y la parte que tradicionalmente diría el personaje, que no aparece como dicha por el personaje, sino que es casi parte de esa acotación, pero que tiene enormes posibilidades escénicas. Si eso alguien que no previamente se ha familiarizado con
qué es la acotación clásica, qué es el aparte, a qué corresponde cada lenguaje clásico, luego es capaz de entender todo eso. No sé si Sí, o sea, yo pienso en no creo que estén en contradicción, para nada, o sea, creo que de hecho se tienen, y a lo mejor sería interesante, pensando en voz alta, que se dieran a la par. Sí, pero fíjate, hay una cosa que decía Lorca, no sé si tiene mucho que ver con esto, que decía que él había visto patear a Debussy y no me acuerdo quién más ahora, y al cabo de unos años había visto a la gente de pie aplaudiendo lo mismo, que había pateado unos años antes. Es decir, realmente además estamos en un momento muy complicado y entonces por eso no tenemos que renunciar a hacer lo que tenemos que hacer, porque es un momento muy complicado. Es decir, yo cuando el otro día se planteó una cosa en mi teatro sobre la línea de broma en la que unas personas, un espectáculo, estaba en una línea de humor en el cual pensaban que los teenagers no iban a entender que eso era una línea de humor y entonces iban a leerlo como símbolos machistas y claro, a mí me parece inenarrable que una cosa de esas ocurra hoy en día, porque yo creo que eso se puede hablar, se puede polemizar y se puede hablar de eso. No puede ser que no podamos ver las cosas como son, porque finalmente esté bien o peor, mejor o peor hecho, es arte y entonces hay que saber leerlo. Yo cuando era muy joven fui a ver Gabinete Lieberman y nunca pensé que me estaban vendiendo lo nazi, pensé que me estaban criticando aquello. Es decir, entonces lo que no podemos es crear con el buenismo a gente incapaz de ver las cosas y ¿sabes? Es que lo encuentro muy fuerte lo que está pasando. Entonces nosotros no podemos renunciar en aras de que alguien entienda lo que tenga que entender. La gente entiende. Es verdad que cada vez hay más, yo creo que el fascismo está apoyado en la ignorancia, siempre. Entonces cada vez la gente es más ignorante. Yo veo que cada vez, o sea, que los que nos llevan 10 años son mucho más eruditos que nosotros. Nosotros somos más eruditos que los que están 10 años más tarde. O sea, cada vez es peor. Yo veo que cada vez es peor. Pero por eso no podemos rebajar nuestros niveles ni contar. Creo que es que a mí eso me preocupa mucho porque yo soy muy sensible a... Yo creo que sí que hay que hablar con los colectivos y nutrirse de ellos para escribir y para hablar de los problemas, pero pasado por la poesía y la creación del artista. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero estás de acuerdo, pero no está pasando eso. La gente va, entonces habla cualquiera, lo dicen de cualquier manera, entonces ni servimos para elevar un nivel, para elevar el nivel de reflexión. Entonces, ¿para qué estamos ahí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que ¿para qué estamos ahí realmente? Desde luego para hacer dinero, ¿no? Porque no nos hemos hecho nunca ricos con esto. Yo al menos no. Almudena, has planteado algo que recojo, porque yo estoy haciendo un poco... no, estoy yéndome al otro lado para tratar de... Pero estoy de acuerdo contigo. Pero que... o sea, no quiero que se me haya malinterpretado. No digo que una cosa tenga que suplir a la otra. Lo que digo es que pueden ir de la mano. O sea, que todo lo que es novedoso, o sea, que novedoso, que es de hace muchos años, o sea, la inclusión de nuevos modos poéticos, toda esta nueva teatralidad que se refleja en el texto dramático, me pregunto si es más efectivo que vaya de la mano en lo que se refiere a la educación, que en las escuelas se pueda estudiar a la vez, y creo que no se está dando ni uno ni otro. Pero no decía de quitar la dramaturgia contemporánea para irnos a la dramaturgia clásica, para nada, que a lo mejor se me ha entendido así. Hay algo muy interesante de lo que dices, porque estamos en un tiempo también muy adanista. Es decir, tenemos que mantener el legado. El legado y la herencia, que la pandemia también nos hablaba Javier, nos ha hecho entender qué fragilidad, qué frágil, que el tiempo es un incendio y que tenemos que salvamos para la siguiente generación. Y esto tiene que ver con una ecología cultural. Hay que preservar un legado espiritual ante los intentos de un presente que lo ahoga todo.
Y es verdad, Almudena, que si no has escuchado a Puccini, llegas a ¿no? a Britten de repente, o ves a Rothko o a Maruja Mayo, si no has visto, yo que sé, a Tiziano, y es un impacto. Y es verdad que tenemos que jugar siempre con dos fuerzas que se tienen, Totalmente. digo, porque te he entendido bien, creo. Sí, totalmente. El legado que permite comprender y a la vez, bueno, la emboscada. La Totalmente emboscada, de de acuerdo. repente vas a ver algo y dices, uy, esto me asusta. Y es estupendo que el teatro también diga, ¿no? De, uy, ¿esto qué era? Porque si no caemos y no... Sí. Y gracias porque tu comentario, Almudena, me hace pensar sobre ello en lógicas de taquilla, no digo, o en lógicas de complacer al público. Pero Almudena dice algo fundamental. Claro, es que si no lees a Ibsen o Maeterlinck, no vas a entender a Sarah Kane. Eso está Y también porque cuesta, perdona, pero no sé a vosotros que te haya interrumpido, pero a mí me cuesta leer a Ibsen, me cuesta leer, el otro día me estuve leyendo Fuente Ovejuna, me cuesta, porque ya estás acostumbrado, yo he crecido leyendo una dramaturgia contemporánea y requiere un esfuerzo. Entonces yo me pregunto, si a mí me requiere un esfuerzo que me dedico a ello, ¿qué esfuerzo le requerirá a alguien que a lo mejor ni le interesa el teatro? A lo mejor es muy triste decir esto, que a mí me cuesta leer, pero son lenguajes a los que no estamos del todo acostumbrados, que a veces estamos más acostumbrados, ¿no?, al lenguaje contemporáneo. Perdón, Alberto, que te he cortado. No, al revés, con mis alumnos y alumnas de una escuela de interpretación, dediqué 2 meses a leer Hamlet, porque era como enseñarles, claro, no Hamlet, sino primero voy a leer un texto extenso, con un lenguaje que no es el habitual, y hay que ser puentes. Yo creo que la gente del teatro tenemos mucha experiencia en ser pontífices, bueno, respeto a los... Bueno, entendedme, hacedores de puentes entre épocas, entre sensibilidades, y es verdad que nosotros tenemos que mostrarle a los jóvenes, acompañar para que darles las herramientas que les permitan asomarse a esos mundos. Es como el solfeo. Yo creo que la gente que nos dedicamos a la administración o a la enseñanza o a la gestión cultural, tenemos que enseñar a leer, a acompañar a leer, porque evidentemente cuando los jóvenes llegan a Hamlet se da cuenta, lógicamente, que es una historia de jóvenes como ellos, de jóvenes perdidos, de jóvenes confundidos, de jóvenes que no son escuchados por los adultos. Bueno, es que Hamlet tiene la edad de los... ¿no? Digo, y es importante, Almudena, ese trabajo de recuperar palabra perdida, capacidades perdidas. Y aquí estamos las instituciones y sobre todo la enseñanza. Estoy hablando mucho, perdonad, pero la enseñanza es que es el pilar, el que tenemos que... Porque a veces al teatro se le exige lo que no se le exige a la política. ¿No? Yo creo que es importante defender políticamente la enseñanza pública, las humanidades, porque si no hay humanidades en el currículum de las enseñanzas medias, esos espectadores que llegan al teatro que no tienen música, no han tenido música, no han tenido filosofía, no han tenido griego, no han tenido latín, no han tenido historia del arte. Claro, el teatro intenta recuperar algo del espíritu que no sea ensanchado en la enseñanza. Y yo creo que las gentes del teatro deberíamos hablar mucho más de educación, porque ahí están nuestros espectadores, en la enseñanza pública. Y a veces le decimos, el teatro tiene que... Bueno, el teatro a lo mejor debería decir, ¿a quién votamos? Con perdón, y no quiero meterme en un... Pero claro, si una chica, un chico, no tiene filosofía, no tiene griego, no tiene historia del arte, cuando llega al teatro llega huérfano ¿no? Llega huérfano de espíritu. Entonces, claro, el teatro puede hacer mucho, pero no puede hacer lo que tiene que hacer la enseñanza y lo que tiene que hacer la política. Alberto, pues tomando el reloj de lo que acabas de decir sobre la importancia de la enseñanza, como sabéis, tenemos aquí a 2 universidades estudiantes y tenemos también a uno de los profesores que está guiando este proyecto que se dedica, por supuesto, a la enseñanza y que tenía una pregunta. Con permiso de todos, le vamos a dar la palabra. Alessandro. Gracias, Teresa, por dejarme la palabra. Y primero quisiera decir
antes que nada, realmente un gracias sincero, grandísimo, a todos los invitados y al Instituto Cervantes por haber logrado juntar unas voces de este calibre y con tantas ideas, tantas propuestas, reflexiones y desde tantas vertientes del mundo del teatro, incluso tantas palabras que han salido, palabras importantes, algunas de las cuales a veces se dan por descontado. Por ejemplo, la palabra democracia, que salió antes, que muchas veces todos estamos convencidos de saber qué es. Sí. Y los tiempos, los malos tiempos que corren, a veces nos hacen pensar que quizá deberíamos reflexionar un poco más sobre el significado íntimo de las palabras. Quería, más que preguntas, que tendría un montón, y debo decir que los alumnos en estos días han mandado varias preguntas, sobre todo, en teoría, dirigidas a Alberto Conejero, porque sin saberlo, hace meses, es decir, sin saber que sería huésped de esta magnífica mesa, preparando la asignatura de Historia del Teatro que estoy dando ahora, en el programa puse tanto La Piedra Oscura como El Sueño de la Vida, porque el tema de la asignatura de este año era la reescritura, las reescrituras. Entonces hemos visto tanto a Lope de Vega, reescrito a través del cine y reinterpretado a través del cine y la televisión. Estamos hablando en estos días del mito de Don Juan, y lo haremos también a través de la música, de la ópera, pero también elegí el personaje de Lorca. Y entonces una de las cosas que inmediatamente fue necesario poner fueron un par de obras de Alberto Conejero. Entonces me permito desde ya invitarlo, si será posible, dentro de los próximos días o semanas, para una sesión evidentemente virtual, de preguntas por parte de mis alumnos que tienen realmente muchísimas cosas que preguntarte, y sería estupendo. Quería decir un par de cosas sobre la situación que estamos teniendo aquí ahora. Milán, como sabemos, es un centro teatral importante, el más importante en Italia, junto con Roma, por supuesto, y hemos experimentado este cierre de teatros prolongado, ¿no? Hace pocas semanas, se volvió a abrir el Piccolo Teatro, y casualmente fue una obra en lengua española, aunque representada en italiano, pero fue una obra de Claudio Tolcachir, Cuerpo 3, Tercer Cuerpo, perdón, es que me cruzo con el italiano, la traducción italiana de Edificio 3. Tercer Cuerpo, que fue acogida, creo, bastante bien por el público, y que fue un acontecimiento sonado porque el año pasado la compañía estuvo ensayando durante un par de meses y luego no pudo trabajar, no se pudo representar por las decisiones del gobierno aquí y las muchas protestas que nacieron a partir de ahí por parte del mundo del teatro. Y es significativo que se haya vuelto a abrir con esta obra. Quería comentar un par de cosas sobre la cuestión de la democratización. Lo vemos nosotros también en el mundo de la enseñanza. Es verdad que la posibilidad de dar clase de forma mixta o a distancia permite una democratización. A pesar de mis muchísimas quejas, mis alumnos lo saben, en contra de la didáctica mixta. Pero es verdad también lo que decía antes Javier de Dios y otros, es decir, esas imágenes, esos momentos de comunicación, de enseñanza a distancia, ¿qué quedará de ellos? ¿Cómo se podrán usar? ¿Cómo circularán ciertos fragmentos de esas clases? Y finalmente, también reflexionar sobre el cambio del público. Dentro de pocos días con mis alumnos hablaré del Don Giovanni de Mozart. Y voy a proponer una serie, hay un montón en internet, de grabaciones de montajes de Don Giovanni.
Por ejemplo, antes decíamos, no estamos acostumbrados a ciertas situaciones escénicas. Hay un Don Giovanni chino, por ejemplo, que además canta estupendamente. Pero es algo que muestra cómo hoy en día ya estamos integrando toda una serie de públicos distintos e incluso, como saben muy bien aquí en Milán los del conservatorio, la mayoría de los futuros cantantes de ópera serán chinos o japoneses o coreanos. Es decir, que realmente estamos yendo hacia un mundo nuevo, distinto, más integrado, que lo queramos o no, pero se va hacia esa dirección. Y sin embargo, la ópera, por ejemplo, de que hoy no hemos hablado, es uno de esos géneros que, a pesar de los intentos de los dramaturgos y de los directores de escena de presentarla de forma cada vez más innovadora, sin embargo, tiene dificultad en conquistar un público más joven, ¿no? El promedio del público de la ópera sigue siendo de personas bastante expertas, digamos. Y claro, eso me preocupa mucho pensando en otros géneros, aunque quizá la ópera por sus características es más conservadora que otros. No sé si lo habéis pensado, si alguien se ha puesto este problema, porque la cuestión de la ópera no ha salido, pero claro, siendo milaneses es algo que nos toca muy de cerca. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Alessandro. No sé quién se anima a contestarle. Es que más que preguntas en las reflexiones, entonces es bastante, no es cuestión de contestar. Os has dejado con la boca. Siento haber matado una discusión estupenda que se estaba... Pues no sé si no se anima nadie a seguir esa línea. Como ya queda un cuarto de hora, no sé, Alessandro, si alguno de tus alumnos se anima a hacer alguna pregunta. No sé, a ver si alguien se anima. Sé que algunos tienen problemas porque están en aulas donde no pueden hablar. Entonces no será fácil para ellos intervenir. Pero sí tenía aquí apuntadas unas preguntas y muchas de las cuestiones que se tocaban iban hacia la memoria histórica y la función que el teatro debería tener de conservar el recuerdo incluso de los que no están, y es el tema de la piedra oscura, por supuesto, y el tema de los cuerpos ausentes. El caso de Lorca es emblemático en este sentido, ¿no? En la piedra oscura también los textos y los papeles potencialmente perdidos, pero que se logran recuperar. Y en esto han insistido mucho mis alumnos, en esta idea de salvar trozos de cierto momento, de la producción de cierto autor, incluso poniendo en diálogo personas que representan partes políticas, ideológicas opuestas, quizá no plenamente convencidas. El caso de Sebastián en la piedra oscura es muy evidente, ¿no? Que llega a ser del bando nacional casi casualmente, por accidente, ¿no? Más que por íntima convicción. No sé qué opinas sobre esto, Alberto Conejero. Además, la idea de los cuerpos que no están y que hay que buscarles es algo que se ha visto en la literatura y en el teatro, por supuesto, de Argentina, de Uruguay, de muchos países que han experimentado formas de dictadura con la cuestión de los desaparecidos, pero que en los últimos años es un tema de que se habla muchísimo en España también. Y la última película de Almodóvar toca también este tema. Entonces es algo que evidentemente está dentro de nuestra sensibilidad, ¿no?
Voy a ser muy breve porque quizá el tema de la memoria histórica, que a mí me interpela porque es parte fundamental de mi trabajo como dramaturgo, quizá excede el asunto central de esta mesa, pero no quiero dejar de agradecerle a usted y a No, sus por interés favor. por la piedra oscura y desde ya ojalá podamos tener ese encuentro que usted ha propuesto antes. Sencillamente el teatro desde sus orígenes, como usted bien ha nombrado, ¿no? Desde los persas de Esquilo, ha sido un espacio para hacer presente a los ausentes porque pertenecían a épocas pasadas, es decir, el pasado ha sido siempre asunto del presente teatral, precisamente porque el teatro es capaz de romper la idea de la historicidad. Una figura que sube a un escenario es nuestro contemporáneo, es nuestra contemporánea. Somos contemporáneos de Medea, de Julio César, de Eduardo II, de Mariana Pineda. Somos sus contemporáneos durante el tiempo de la representación. El teatro da presencia, hace presente a aquellos que no están. Y creo que el teatro siempre ha tenido una potencia infinita para dar durante el tiempo de representación presencia a los ausentes. Rápidamente, en el caso de España y en el caso de mi propio teatro, y además la obra que estreno ahora en el Teatro de Carme Portacelli, que dirige Carme Portacelli en el TNC, habla también de la figura de un maestro fusilado en la guerra civil, por el franquismo. Creo que ante intentos de la fosa común, de olvidar, el teatro siempre ha dado nombre y cuerpo a los ausentes. Y esta idea para mí es fundamental. Cuando yo escribí La piedra oscura se estaba debatiendo la ley de memoria histórica. Siento que 6 años después esta obra no tendría tanta aceptación porque este país es más hostil, el ejercicio de la desmemoria está más vivo. Creo que estamos en tiempos, porque la memoria no es un asunto solo del pasado, es un asunto del presente y del futuro. La memoria es un ejercicio no solo de recuerdo y de reparación, sino de vigilancia. La memoria no habla del pasado, sino del futuro que estamos construyendo juntos. Y en este sentido, creo, relacionándolo con la pregunta de Almudena, de mi compañera anteriormente, hay un ejercicio, hay un programa de olvido hecho desde determinadas fuerzas políticas. Y creo que el teatro, incluso cuando se hace Troyanas, cuando Eurípides hace Troyanas en Atenas del siglo IV a.C., lo que está diciendo es: nosotros hemos construido esta civilización sobre la sangre y sobre la exclusión de otros y de otras, fundamentalmente de otras, ¿no? Y creo que la potencia del teatro es precisamente pero ese es el fantasma del padre de Hamlet o el fantasma de los persas, ¿no? Desde siempre el teatro ha convertido a los ausentes en nuestros compañeros y compañeras. Y ya cierro porque de verdad que creo que es asunto de otra reunión, pero un teatro del futuro no puede estar construido desde la desmemoria. No hay futuro sin memoria, nunca. Karma, adelante. Bueno, no, sobre la memoria, yo también he hablado en una obra que se llamaba Solo son mujeres, no me son donas, sobre las represaliadas del franquismo, que sabéis que además ni siquiera había cifras de mujeres asesinadas, ni de mujeres, ni de perros, ni de nada, solamente había cifras de hombres asesinados. Ellas además no podían ser consideradas presas políticas, sino o prostitutas o delincuentes comunes, ¿no? Y además ellas estaban en la cárcel no solamente por militar en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, sino simplemente por ser hermana de un republicano, hija de un republicano, prima de un republicano, cuñada de un republicano. Por eso también las metí en la cárcel. Pero bueno, más allá de eso, y también sobre la Segunda Guerra Mundial y toda una generación de gente que vive justo antes hasta después en un lugar pequeñito de al lado de Varsovia, tremendo también, cómo toda la política planea sobre nuestras mentes sin ni siquiera saberlo, ¿no? Pero yo creo que quiero decir también
que en nuestro país vivimos ese olvido de nuestro pasado inmediato, que es muy grave, pero que también tenemos en este momento una ley de memoria histórica extraordinaria que yo agradezco a este gobierno muchísimo porque ha sido un derecho que teníamos y por fin lo tenemos, ¿no? Con todas las pegas que han podido poner, etcétera, etcétera, quienes siempre las ponen sobre eso. Lo que quería decir es un poco lo que decía antes que decía Amelia Valcárcel, porque insisto en que somos los artistas y es el arte quien tiene la capacidad de guardar en la memoria lo que debe ser guardado en la memoria. Por eso creo que es tan importante que para nosotros esto que va a hacer ahora en el TNC, Alberto habla de eso, ¿no? Y habla de la diferencia, de alguien que piensa de otra manera, de alguien que tiene un sistema diferente de educación y que viene, llaman a la puerta y lo fusilan, así. Y no puede cumplir su promesa de llevar a los niños al mar, ¿no? A los niños de Burgos que no han visto jamás el mar, etcétera, etcétera. Nada más. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que Carmen, nuestra gestora, tiene una pregunta, ¿no, Carmen? Veo que tienes la mano levantada. Sí. Tengo una pregunta porque quería sobre todo, vosotros habéis planteado temas súper interesantes, pero lo que creo que es más interesante, sobre todo para también el objetivo de esta conferencia y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos al público universitario, es vosotros, ¿cómo pensáis que se podía acercar el teatro a este público, que es un público mucho más de pantalla? Habéis estado hablando en varias veces de este tema, pero ¿qué soluciones veis? O sea, ¿cómo pensáis que se puede hacer? Sobre todo, muchos de vosotros habéis sido y sois profesores. Entonces, ¿qué creéis que había que cambiar para que ese público joven se acerque al teatro? Porque el público ya que conoce el teatro es el público que enseguida hemos ido al teatro. Pero ¿y el que no? Yo creo por experiencia, por mis propios años en la docencia, que sobre todo lo esencial es una palabra que ha salido varias veces en la mesa, que es democratizar el acceso. Es evidente que hay que empezar por ahí. Los que tienen la responsabilidad en hacer eso, pues somos las instituciones, los docentes, por supuesto, del propio mundo teatral, desde mi punto de vista. Pero además yo no pondría tanto el énfasis, quizá me equivoco, ya os digo que hablo por mi experiencia docente, no tanto el énfasis en las formas, no tanto el énfasis en la pantalla, no pantalla, como en el primer acercamiento que tiene que hacer un joven al teatro para realmente quedarse en el teatro ya para siempre. Ese acercamiento, como nos pasa con la novela, como nos pasa con la poesía, creo que es un acercamiento esencialmente que juega con dos elementos esenciales, que son la emoción y la sorpresa. Hay que conmover, hay que contar, y lo digo de la manera más, la emoción honesta, no estoy hablando para nada de un tipo de teatro que busque lo melodramático ni nada de eso, yo creo que nos entendemos todos. Sí. Igual que alguien se emociona y se engancha por primera vez a una novela a partir de una primera lectura, que es una lectura de piel, una lectura emocional, y luego a partir de ahí irá formando sus gustos como lector, creo que con el teatro la experiencia sensorial y la experiencia emocional son la base para atraer a los jóvenes. Bueno, Carmen... Ay, perdón. No, solo quería dar las gracias. No, adelante, Manuela. Lo siento, Carmen, que tampoco yo tengo una respuesta a tu pregunta, pero soy perfectamente de acuerdo con Javier y creo, es un poco, vuelvo a lo que dije en mi primera intervención, es el momento de cuestionarnos sobre el espectador y nosotros, primeros como espectadoras y espectadores y nuestro público, para escucharlos. Yo, el verbo escuchar para mí es fundamental en el teatro. Como directora lo uso cada día muchísimas veces, enseñando a mis alumnos, actrices y actores, que es el primer instrumento para hacer teatro. Se tiene que escuchar la realidad que pasa ahí en el escenario. Y creo que nuestro primer deber para descubrir lo que estás preguntándonos es ponernos a escuchar esa nueva realidad y intentar
conectarnos con los jóvenes, con los menos jóvenes, porque no son solo los jóvenes los que faltan en las salas. Pero yo estoy de acuerdo completamente con Javier. Yo creo que es la emoción y la comunicación lo importante. Al revés, cada vez que veo espectáculos en lo que eso no es el camino a seguir, encuentro que me recuerda que estamos en una sociedad envejecida moralmente, completamente envejecida moralmente. Cuando veo unas propuestas solamente de otro tipo, pienso que envejecidos estamos moralmente, ¿no? Eso me recuerda que no entiendo, no sé, porque, no sé, es que ya no hay otra razón que poder tocar con el corazón, ¿no? Para mí. También puede ser que sea una cosa de la experiencia, que conforme vas creciendo y vas haciendo cosas, vas acercándote a ese tiro al arco certero al corazón, ¿no? Pero para mí es lo único. La verdad que estamos llegando ya al final de la conferencia y es magnífico. Hoy la verdad que tu reflexión final, Carmen, ha sido magnífica, ¿no? Yo creo que siempre el teatro de alguna manera apuntaba ahí, ¿no? Al corazón. No sé si como últimas palabras, no sé si Almudena querría decir algo para terminar, no sé si Alberto. Sí, que yo estoy de acuerdo con lo que decían Carmen y con lo que decía Javier, que a través de la emoción, y es muy curioso ver, yo por ejemplo, a mí me ha impactado verlo en las aulas este año que he empezado a dar clase, lo rápido que conectan y cómo, o sea, incluso yo ahora por ejemplo en las asignaturas que es dirección de actores en la universidad y a lo mejor un ejercicio tan sencillo como mira a los ojos a la otra persona, que a veces hasta te parece, yo iba como con reticencias de, es demasiado hasta sencillo, o sea, no sé cómo en esto puedo hablarles de nada del teatro y al revés, porque estamos tan poco acostumbrados a mirar al otro y a intentar entender al otro, a escuchar al otro, como decía Manuela, que es súper gratificante en cuanto lo vives en primera persona. Entonces, ahí es donde yo veo que hay mucha esperanza. Y que si los canales de la información también llegan, que eso a mí me ha sorprendido, que muchos alumnos no conocieran las instituciones públicas de su país y no supieran qué programación hay, que a lo mejor también hay una labor de comunicación a hacer por parte de nosotros creadores y por parte de las instituciones, sin tener ni idea, porque sé que hay muchísimos esfuerzos que se hacen dentro de las instituciones, pero que es verdad que a mí me sorprende siempre ver que no conozcan el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, teatros del Canal, me sorprende enormemente. Pero es verdad que en cuanto organizas, por ejemplo, una salida a ver una obra, o sea, llueven agradecimientos por su parte diciendo muchas gracias por haberme enseñado esto. Y digo, madre mía, o sea, que creo que el teatro ahí tiene todas las bazas también para ganar, porque lo tiene todo con él. Y la doble dirección. La dirección contraria también considero que es muy importante, no solamente la salida, sino con las instituciones, los teatros públicos vayan a los alumnos, vayan a los jóvenes en línea de las experiencias fantásticas que ha comentado antes Karma y muchas otras, ¿no? que se han puesto en práctica también, pero eso no debería ser un proyecto concreto de una determinada dirección de un teatro, sino que tendríamos que conseguir entre todos que fuera una línea de actuación habitual en todas nuestras instituciones. Así es. Pues me parece que ya va siendo hora de dejar aquí la reunión. Habéis sido generosísimos todos con nosotros, poder compartir unas reflexiones tan interesantes. Ha sido la verdad que estupendo. Muchísimas gracias. Espero que también los alumnos que han estado ahí hayan sacado provecho de todo lo que les habéis estado contando, que lo seguirán escuchando porque esto queda grabado y lo podrán ver en nuestro canal de YouTube y creo que bueno, también lo verán allí. Y de nuevo, gracias a todos y gracias no solo por estar aquí, sino por todo el esfuerzo que hacéis cada uno de vosotros por mantener vivo el teatro en esta sociedad nueva. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Y encantada de compartir con vosotros, compañeras y compañeros, este momento, estas reflexiones que estamos todo el día dándole a la cabeza pensando qué hacemos para despertar la curiosidad, ¿no? Bien lo digo, Carmen. Totalmente, ha sido muy gratificante, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Saludos a todos.